Bendiciones para todos, hermanos. ¿Cómo se sienten hoy? ¿Bien? ¿Todos contentos? Así que es una bendición estar en este lugar con ustedes. El año pasado sí estuvimos por acá un par de días. Así que es bueno estar por acá. Pastor Roberto Matos nos hizo una invitación y entonces cuando uno viene y cumple, también lo compromete a ello. Así que es una deuda que tiene. Quiero invitarle a cerrar sus ojos para que oremos al Señor. Dios eterno, Padre celestial, a ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Te damos gracias porque has puesto en la mente de los líderes de esta iglesia la intención de congregarse por 57 días y noches en este lugar para buscarte a ti. Rogamos, Señor, que como ha ocurrido hasta hoy, sigas manifestándote en esta iglesia. Continúes trayendo bendición a cada familia, a cada hermano, cada hermana, cada visitante. Que esta jornada de oración, de estudio de tu palabra, traiga bendición y vida eterna a esta iglesia. Queremos abrir tu palabra en esta noche. Y oramos, Señor, para que tu palabra, que es poderosa, pueda transformar vidas en la noche de hoy. Que alguien sea tocado por ella. Que alguna persona regrese a su casa transformado, transformada por el poder de tu palabra. Que se cumpla la promesa de que tu palabra no volverá vacía. Así que úsame en esta noche como instrumento tuyo. Vacíame, Señor, de toda suficiencia propia. Lléname de tu espíritu para que pueda hablar con poder tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ya se me explicó que ustedes cada semana tienen un tópico diferente para tratar. Y toda esta semana estamos hablando de justificación por la fe. Como ya hoy prácticamente es el penúltimo tema de esta semana, me imagino que ya usted sabe qué es eso. ¿Quién sabe qué es justificación por la fe? Ah, ya usted sabe. Dígame a ver. La gloria del hombre. Muy bien. ¿Ustedes entendieron lo que él dijo? ¿Saben cómo él se llama? ¿Cómo se llama él? ¿Y entendieron lo que él dijo? ¿Qué fue lo que él dijo? ¿Qué es la justificación por la fe? Que por la fe podemos tener acceso al Padre a través de Cristo. Muy bien. Usted iba a decir algo también. Es Cristo. ¿Y por aquí quién dijo algo? ¿Usted? No. No. Justificación es perdón. ¿Quién más sabe? Diga usted. Muy bien. ¿Y qué tenemos que hacer para conseguir el perdón de Dios? Entregar nuestra vida. ¿Ustedes creen que Dios perdona cualquier pecado? Pregunto, ¿perdona Dios cualquier pecado? Otra pregunta, ¿el sacrificio de Cristo fue suficiente para perdonar los pecados pasados, los pecados presentes y los pecados futuros? Amén. ¿Creen que sí? Amén. Una pregunta más, es la última que voy a hacer por este momento. Si yo preguntara aquí y ahora, ¿cuántos de ustedes
se sienten seguros de su salvación en Cristo, ¿quién se pondría de pie? No me escucharon. Si yo preguntara esta noche, ¿cuántos de ustedes se sienten seguros de su salvación en Cristo? ¿Cuántos se colocan en pie? Solamente les pedí que se coloquen en pie. Pero yo sé lo que están diciendo. No estoy escuchando nada, pero sé lo que están diciendo. ¿Se pueden sentar? Gracias. El comentario es: bueno, yo me siento salvado por Jesucristo. Yo creo que Él me salvó a mí. A mí me parece como que sí. Yo creo que por el sacrificio de Cristo. Yo creo. Por último, antes de leer la Biblia, voy a decir esto. Es bueno que usted sienta la seguridad de su salvación en Cristo. Ahora, ¿estamos viviendo como salvados? No responda a eso. No tiene que responder eso. Usted no tiene que responder todo lo que yo pregunte. Usted responde lo que usted quiera. A fin de cuentas, yo me voy mañana por la mañana y no me va a ver en todos estos días. Yo voy a comentar una historia que usted conoce. ¿Usted ha escuchado hablar del rey Ezequías? ¿Recuerdan que este rey le pidió a Dios que le prolongara la vida? ¿Cuántos años le dio Dios a este hombre? 15. ¿Y ustedes recuerdan un hijo que le nació a Ezequías en esos 15 años extras que Dios le dio? Manasés. ¿Han leído la historia de Manasés? Yo pienso que si Ezequías se hubiese soñado de que en esos 15 años extra iba a tener un hijo como Manasés, no le pide eso a Dios. Manasés es el hombre que, si se quiere, marca una línea divisoria en el reino de Judá, donde se puede decir antes y después de Manasés. Usted va a leer, claro, cuando se habla de Amón, su hijo, dice que cometió pecado peor que su padre, pero solamente gobernó 2 años. Después de este hombre, la Biblia comienza a decir de otros reyes que hicieron lo malo delante de Jehová, pero no como Manasés. O sea, pareciera ser que la maldad de Manasés fue tan grande, tan abarcante, que no hubo un rey con quien los autores bíblicos pudiesen compararlo. Y si usted lee conmigo en el segundo libro de Crónicas, capítulo 33, se va a dar cuenta de lo que estoy diciendo en esta noche. Lea conmigo allí. De 12 años era Manasés cuando empezó a reinar, y reinó 55 años en Jerusalén. ¿Cuántos años? 55. Yo no sé por qué será que lo malo dura tanto, pero dura. Versículo 2. Hizo lo malo ante el Señor, conforme a las abominaciones de las naciones que el Señor había echado ante Israel. Reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, levantó altares a los Baales, hizo postes idolátricos y adoró y sirvió a todo el ejército del cielo. No se quedó allí. Edificó también altares en la casa del Señor. ¿Dónde, hermanos? De la que el Señor había dicho: en Jerusalén estará para siempre mi nombre. Edificó también altares a todo el ejército del cielo en los 2 atrios de la casa del Señor. Pasó a sus hijos por el fuego en el valle de Ben Hinnom.
practicó la invocación de los espíritus, los augurios y la magia, consultó a los adivinos y a los espiritistas, y se excedió en hacer lo malo ante el Señor para provocar su enojo. Me llama la atención eso, hermano. Y se excedió. ¿En qué cosa? En hacer lo malo. Yo no sé si usted se habrá puesto a pensar hasta este punto, en lo que estoy leyendo, un hombre que no solamente fue un idólatra, sino que llevó a todo su pueblo a la idolatría. Porque ya cuando la gente llegaba al templo para adorar a Dios, ya no adoraba al Dios del cielo, adoraba a las estrellas, el sol, la luna, cuantas cosas usted pueda pensar, y a esos dioses que ellos se habían inventado, que habían creado, ofrecían sacrificios y holocaustos. Se excedió. No solamente hizo esto, pasó a sus hijos, ¿por dónde? Por el fuego. Prácticas satánicas, adoración de Baal. Era un ofrecimiento de sus hijos al Dios del fuego, a las deidades paganas. Y cuando se habla de un hombre que se excedió en hacer lo malo, pareciera ser como que el autor bíblico ya no encontraba cómo catalogar la maldad de Manasés. Fue tan malo que ya no hay palabras para describirlo. ¿Puede un hombre como este alcanzar la salvación? Yo tenía un tío, falleció hace un tiempito, que él decía: Dios puede perdonar cualquier pecado, pero yo no creo que Dios perdone a una persona que le quite la vida a otra, decía mi tío. ¿Perdona a Dios a un asesino? Ahora, en una ocasión, Elí, aconsejando a sus hijos, le dijo: si el hombre peca contra el hombre, los jueces lo juzgarán, pero si el hombre peca contra Dios, ¿quién rogará por él? Dijo Elí a sus hijos cuando estaba apoyando sus sinvergüenzadas allí. Pero aquí está Manasés, y la historia no termina allí. Manasés siguió haciendo lo malo, y como Manasés no procuró arrepentimiento, la Biblia dice que Dios entregó a Manasés en manos de los asirios. Y mire cómo llevan a Manasés ahora. Versículo 11: por eso el Señor trajo contra ellos a los generales del ejército asirio, que aprisionaron a Manasés, pusieron un gancho en su nariz y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. En su angustia, Manasés oró al Señor su Dios. Se humilló grandemente ante el Dios de sus padres. Y cuando él oró, Dios recibió su ruego, oyó su súplica y los retornó a Jerusalén y a su reino. Entonces Manasés reconoció que el Señor es Dios. ¿Usted sabe una cosa? No hay un asunto más maravilloso que leer una historia en la Biblia, porque ya conocemos el final de ella. Y nosotros nos encontramos aquí en la iglesia seguros de nuestra salvación, porque al revisarnos, al examinarnos, nos damos cuenta que no somos tan malos. De hecho, ninguno de los que están acá sentados, incluyéndome a mí, es tan malo, o probablemente va a llegar a ser tan malo como fue Manasés. Sin embargo, en ese conocimiento que tenemos
de que la salvación es un regalo. ¿Que la salvación es qué cosa? Un regalo, un don inmerecido de parte de Dios para nosotros seres pecadores. También entendemos, aunque sea en el subconsciente, que ese regalo no es para todo el mundo. Explico así. Salimos a hacer obra misionera y nos encontramos con gente en la calle que no nos atrevemos a entregarle un tratado, una literatura, a ofrecerle un estudio bíblico, a invitarlo a la iglesia, a preguntarle si le gustaría que oremos por él o por ella. ¿Me siguen? ¿Por qué no lo hacemos? Porque pensamos que esa persona ha llegado tan lejos que ya no puede ser alcanzada y transformada por el poder de Dios. Y hay gente que nosotros ya lo hemos declarado perdidos. Porque según nuestro juicio es imposible que esa persona sea restaurada. Porque nos gusta a veces jugar a ser dioses. Estoy hablando de asunto inconsciente, porque ningún cristiano se va a atrever a decirle a una persona: mira, yo no te voy a predicar a ti porque tú estás perdido ya. Usted no se lo va a decir, usted simplemente lo ignora y no le dice nada. Si usted se hubiese encontrado con el Señor como Manasés en la calle, ¿le hubiese ofrecido un estudio bíblico? ¿O hubiese pensado usted que la oración de Manasés iba a ser escuchada en el cielo? Sin embargo, la Biblia dice que cuando Manasés se humilló, Dios escuchó su oración. Por eso yo estoy seguro de mi salvación. Porque si Dios perdonó a Manasés, de seguro que también me puede perdonar a mí. Y la garantía del perdón de Manasés es la misma que yo tengo hoy y que tú tienes. Hay un texto en el libro de Romanos. Yo quisiera que me sigan allí. Romanos capítulo 5, versículos 1 y 2. Así, habiendo sido justificados por la fe, estamos en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de Él tenemos también acceso por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos alegramos en la esperanza de la gloria de Dios. Voy a repetir esta línea. Así, habiendo sido justificados por la fe, estamos en paz con Dios. ¿Justificado por qué, hermanos? Ustedes hablaron ahorita de que la justificación por la fe es la gloria de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre, haciendo por éste lo que le es imposible hacer por sí mismo. Yo sé que en esta semana he escuchado el pensamiento cantidad de veces, ¿verdad que sí? 4 veces. Cada noche, eso está interesante. Y de seguro la cita bíblica también, que cuando leí la cita Roberto hace un rato, me refirió que también la han tomado otros. Así es que pareciera ser que necesitamos entender que somos justificados por la fe, que no es un asunto de obras. Yo pregunté ahorita, para que usted no respondiera, si hemos entendido que somos salvos por la fe en el Señor Jesucristo,
y usted tenía esa seguridad de salvación en Cristo. Mi pregunta fue si ahora vivía como salvado. Porque naturalmente, si usted entiende que está salvo, tiene que vivir como qué. Si a usted le dicen que está sano, ¿cómo va a vivir? Si a usted le dicen que es rico y le dan los cuartos, ¿cómo usted va a vivir? Morris Benden hace así, más o menos, para que entendamos un poquito el asunto. Yo voy a utilizar un árbol que usted conoce. Usted siembra una planta de aguacate. ¿Conoce los aguacates? Muy bien. Cuando la planta de aguacate se hace grande, ¿qué va a producir? ¿Por qué? Escucha la pregunta que yo hice. La planta de aguacate va a producir aguacate porque es una mata de aguacate. La planta de aguacate no produce aguacate para ser una mata de aguacate. Ella produce aguacate porque es, y el fruto fluye naturalmente de lo que ella es. No se confunde. Entonces, el cristiano que ha sido salvado por Jesucristo tiene que vivir una vida de obediencia a su palabra. Sus obras, sus actos, sus palabras tienen que evidenciar su salvación. Vamos para atrás otra vez, hermanos. Vamos a ver a Manasés de nuevo. Mire, ¿qué hizo Manasés? Voy a leer versículo 15 en adelante. El 14 habla de reedificar ciudades y todo eso. Versículo 15 dice: además quitó los dioses ajenos, el ídolo de la casa del Señor y todos los altares que había edificado en el monte de la casa del Señor y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Entonces reparó el altar del Señor y ofreció sobre él sacrificios de paz y alabanza, y mandó a Judá que sirviese al Señor, el Dios de Israel. Eso fue después de que, después de haber recibido el perdón de Dios, después de haber sido justificado por el Señor, después de haber recibido sin merecerlo que Dios atendiera su súplica y lo restableciera a su reino. Entonces Manasés comienza a vivir como un hombre que se ha encontrado con Dios. O sea, no podemos manifestar seguridad de salvación cuando no vivimos como salvados. Voy a ser un poquito más práctico. Usted viene a la iglesia y le voy a decir una cosa a usted: al diablo no le importa que usted venga a la iglesia todos los días de culto. Al diablo no le importa que usted venga 57 noches a este lugar si sigue viviendo como perdido allá afuera. ¿Entiende lo que digo? Si sigue maltratando a su esposa, si sigue maltratando a sus hijos, si vive enemistado con su familia, con sus hermanos de iglesia. Dios lo salvó y usted tiene que aprender a vivir como salvado. Voy a decir algo más difícil todavía ahora, tomando como ejemplo la planta de aguacate. Si usted no está viviendo como salvado, si usted no está viviendo como salvado, entonces se puede poner en tela de juicio que haya sido alguna vez justificado. ¿Se entiende lo que digo? Pablo está hablando
en Romanos capítulo 5 de un proceso que algunos predicadores, desde mi punto de vista, andan errados, porque hablan de que la justificación es un acto de Dios, la justicia es imputada, y hacen acopio un texto de la hermana White de que la justicia es imputada, la santificación es impartida, y ese impartimiento de la santificación, dicen ellos que es un acto del hombre. Pregunto, ¿obra Dios la justificación en el ser humano? Sí, claro que sí. Es un acto divino la justificación. Ahora, ¿es la santificación, el proceso de perfección, un acto del hombre? ¿No depende de nosotros la santificación? ¿Cuánto creen que depende de nosotros la santificación? ¿Cuánto creen que no? Los que no creen nada aquí son la mayoría. Es una cosa interesante. ¿Cuánto creen que somos salvos por obras? ¿Somos salvos por obras? No. ¿Por qué la mata de aguacate produce aguacate? Porque es una mata de aguacate. Y naturalmente, ¿qué cosa? ¿Por qué un cristiano que ha sido justificado, que ha sido perdonado, que ha sido transformado, debe hacer buenas obras? ¿Para ser cristiano? Hace buenas obras porque es cristiano. Y naturalmente debe portarse bien. O sea, un hombre que ha sido transformado por el Espíritu de Dios tiene que ser un buen esposo. O sea, no porque se esté esforzando y vive en angustia todo el tiempo, sino que naturalmente va a ser un ¿qué? Una esposa que ha sido transformada por el Señor va a ser una buena esposa, no para ser cristiana, sino porque es cristiana. Igual con los hijos, igual con cada miembro de iglesia. Por eso, el cristiano que ha sido justificado, que ha sido perdonado, que entiende que ha recibido ese regalo de Dios, ahora vive naturalmente una vida de paz en el Señor Jesucristo. Porque no solamente fue justificado el día que se bautizó, si lo fue ese día, porque algunos ese día no recibieron nada, sino más adelante se encontraron con el Señor, y qué bueno que se encontraron. Pero se encontraron con el Señor, se sienten felices, y ese día de bautismo, días después, lo que sea, usted se va a encontrar con personas alabando al Señor porque se han encontrado con Él, se sienten salvados. Pero pasa el tiempo y usted lo ve que están desinflados, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? 3 versículos de la Biblia. Mire, Romanos 8:24, lea conmigo, 3 textos. Romanos 8:24. Porque en esta esperanza hemos sido salvos. ¿Hemos sido qué cosa? Salvos. Eso está allí en presente, pasado o futuro. En esta esperanza hemos sido. Romanos 5:1 dice, así, habiendo sido justificados, eso está en pasado, presente o futuro. En pasado. O sea, fuimos justificados, en esa esperanza fuimos salvos. Otro texto. O sea, salvos, ¿dónde? En el pasado. Cuando fuimos justificados, también fuimos ¿qué cosa? O sea, no es que nos justificaron y ahora hay que comenzar a prepararse para salvarse.
porque no somos salvos por obra. Y si la santificación dependiera de cómo se porta el hombre, entonces fuera salvación por obras. Así que ni la justificación, ni la santificación, ni la glorificación es obra del hombre. Todo es obra de Dios. Segundo texto, lea conmigo. 1 Corintios capítulo 15, versículo 2. Dice allí: por este evangelio sois salvos, si retenéis firmes la palabra que os he predicado, si no, creísteis en vano. La primera línea. Por este evangelio, ¿cómo dice? Sois salvos. Está pasado, presente o futuro. Presente. ¿Salvo cuándo? Ahora. Romanos capítulo 5, versículo 1, en la segunda línea dice que al haber sido justificado, la segunda línea habla, estamos en paz ¿con quién? Con Dios. O sea, fuimos justificados, voy a decirlo así, el día en que nos bautizamos, ¿verdad? Pasaron 10 años y aquí estoy delante de la iglesia manifestando que estoy en paz con Dios. Todavía hoy, después de 10 años, estoy gozando, ¿qué cosa? Mi salvación. Otro texto más, Romanos 5, 9. Dice allí: así, siendo que hemos sido justificados por su sangre, con más razón ahora seremos salvos de la ira. Eso está en el pasado, presente o futuro. En el futuro, capítulo 5, versículo 2 dice, en la última línea, y nos alegramos en la esperanza de la gloria de Dios. O sea que Romanos 5, 1 y 2 está hablando, si se quiere, por usar una expresión, del proceso de la salvación. Justificación, santificación, glorificación. Pero no es, escúcheme bien, voy a tratar de explicar esto bien. Nos encontramos con Cristo aquí hoy. Nos encontramos con Él como se encontró Isaías, capítulo 6, han leído, ¿verdad que sí? Se encontró con el Señor, un ángel tocó sus labios, ha sido quitada tu culpa, perdonado tu pecado. Ese día se salvó Isaías, ¿sí o no? Estoy salvo, Señor, gracias por haberme salvado. Pasan 10 años otra vez. En esos 10 años hay un proceso que llamamos ¿cómo? Santificación. Pero es Dios el que nos salvó hace 10 años, que está obrando en nosotros, ¿qué cosa? La perfección. Y estamos viviendo una vida en paz con Dios, porque estamos dando los frutos, o viviendo el fruto del Espíritu. Pasan 10 años más, y es el día cuando Jesucristo viene en gloria y somos levantados por Él. Pero él se cuenta que es una experiencia continua, la experiencia de la salvación. Ese regalo no es por un momento. Por eso, mis queridos, no solamente se asegure de que fue justificado por la fe en el Señor Jesucristo, asegúrese de que todavía mantiene su salvación. Porque aún camina con Él. Mire este texto, 1 Corintios capítulo 1, versículo 26 al 31. 1 Corintios capítulo 1, versículo 26 al 31. Dice allí: hermanos, pensad lo que erais cuando fuisteis llamados. Piensen en eso si quieren. No erais muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Antes lo necio del mundo eligió Dios para avergonzar a los sabios.
Lo débil del mundo eligió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado eligió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que era, para que nadie se jacte en su presencia. Así que Dios te eligió a ti. Versículo 30. Pero vosotros estáis en Cristo Jesús, quien nos fue hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Así que todo el proceso de la salvación es obra del mismo Señor Jesucristo. Con esto en mente, hermanos queridos, podemos decir como Pablo en el capítulo 8, versículo 1 de Romanos: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino como conforme al Espíritu. Termino con este texto, mis queridos. Romanos capítulo 8, lea conmigo, ya sea en la pantalla o en su Biblia, como le ayuden sus ojos. Romanos capítulo 8, versículos 14 en adelante. Preste mucha atención a lo que dice allí la palabra de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 31 en adelante. Ante esto, Romanos 8, 31 en adelante. Ante esto, ¿qué diremos? Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no eximió ni aun a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará junto con Él gratuitamente todas las cosas? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿Persecución o hambre? ¿Desnudez, peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti afrontamos la muerte todo el día. Somos estimados como ovejas de matadero. Pero Dios, que nos ama, nos ayuda a ser más que vencedores en todo. Por eso estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que se halla en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mantente apegado al autor de tu salvación, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe, quien en vista del gozo que le esperaba, sufrió la cruz, menospreció la vergüenza y se sentó a la diestra de Dios. Cristo, mis queridos, es el autor de tu salvación. Recibimos la salvación gratuita, pero el cielo pagó un alto precio por ella. Pienso que lo menos que podemos hacer es apreciar la salvación que le costó tanto al cielo y glorificar a nuestro Dios, no solamente agradeciéndole por habernos salvado por gracia, sino que le representemos dignamente ante el mundo, viviendo como salvados. De tal manera que cuando Jesucristo se manifieste en las nubes de los cielos, podamos decir como Isaías: he aquí nuestro Dios, a quien hemos esperado, y Él nos salvará. Así que yo quiero orar por ti en esta noche, y quiero pedirle a Dios junto contigo que mantenga
en ti firme la esperanza de la salvación. Que puedas entender que has sido salvado, que todavía hoy eres salvo y que muy pronto llegará el día en que esa salvación que vives en la tierra se va a hacer eterna cuando Cristo venga en gloria. Que nos colocamos en pie. Vamos a decirle: Señor, ayúdame a vivir cada día más cerca de ti. Dios eterno, Padre celestial, a ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Queremos darte gracias por tu palabra. Agradecerte, Señor, porque colocaste en la Biblia el ejemplo de Manasés. Porque sabemos que no importa cuán lejos hayamos ido o cuán bajo hayamos caído, sabemos por tu palabra que nadie ha llegado tan lejos o ha caído tan bajo que no pueda ser alcanzado y transformado por tu gracia. Gracias, Señor, por la seguridad de la salvación en Cristo. Rogamos que a través del Espíritu Santo vivamos como salvados hasta el día de la glorificación. Que sigue bendiciendo esta iglesia. Sigue bendiciendo esta jornada de reavivamiento espiritual. Bendice al pastor Roberto Mato, Lucía, sus hijos. Permite, Señor, que esta familia ministerial sea una inspiración para esta iglesia. Que gracias por acompañarnos en esta noche. Llévanos en paz a nuestros lugares, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones para todos, queridos.